desde el versículo 13, lo leeremos hasta el versículo 15. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, término de contraste, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre, te damos gracias por tu palabra y permite, oh Dios, que sea la presencia de tu Espíritu asistiendo, Señor, para que podamos hallar la iluminación necesaria por medio de tu Espíritu y hallemos la revelación clara, diáfana, íntegra, limpia de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, la enseñanza de hoy lleva por título: bienvenidos a la libertad en Cristo. Amén. ¿Bienvenidos a qué? A la libertad en Cristo. Son dos partes. Hoy vamos a ver parte 1. Voy a contextualizar. Vamos a ver ciertamente qué estaba ocurriendo. Y dentro de 8 días vamos a ver cómo aplicamos esa libertad a nuestra vida. En 8 días, la parte 2, veremos nosotros los creyentes versus la doctrina de la libertad, pero también veremos las evidencias de la libertad. Hoy veremos, de acuerdo al texto, qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir con respecto a libertad. Y definitivamente Dios no solamente llama y nos equipa como verdaderos creyentes para pasar de muerte a vida, de oscuridad a luz, de muerte eterna a vida eterna, de infierno a cielo, sino que también ciertamente Él nos llama y nos equipa para pasar de esclavitud ¿a qué? A libertad. Vamos a ver en qué consiste la esclavitud hoy y en qué consiste libertad. ¿Y cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? Y veremos también qué significa ley y legalismo para lograr un equilibrio como creyentes y poder dar evidencia verdaderamente de creyentes. Hoy, amados santos de Dios, se habla de libertad por todas partes. Todo el mundo pide libertad. Yo cuando hablaban, por ejemplo, del gobierno, de quien nos gobierna en este tiempo, dice: un gobierno tiránico, autoritario, dictatorial, nos tienen sometidos, no sé, dicen tantas cosas. Yo digo: Dios, pero yo eso no es lo que experimento, porque por lo menos somos libres para que las puertas de la iglesia estén abiertas, ¿o no? ¿Sí? Él es libre para trabajar, Él es libre para tomar ciertas decisiones, ciertas determinaciones. Hoy se habla de libertad. Libertad y con ese término de libertad se ha caído o se ha pasado la raya y ya no es libertad sino libertinaje. Entonces ya no es moral sino moralismo. Entonces se habla de libertad para el desarrollo de la libre personalidad. Y desarrollo de la libre personalidad y libertad, ¿no? Y libertinaje es atentar contra la moral. Y yo veía hace poco, hermanos, todo esto del tema del orgullo gay, todo este rollo. Yo decía: pero por Dios. Y decían todas estas personas: es que esta es la verdadera libertad. No, esa no es la libertad. Eso se llama libertinaje. Porque ha pasado la raya de ¿qué? De lo moral, de las leyes y de las normas morales que Dios estableció. ¿Me estoy haciendo entender? Dios estableció desde su creación varón y hembra, XX y XY. Amén. No hay nada más. No hay nada más. Que alguien se perciba como una morsa fémina, problema de cada vez, es tema de su mente. Pero así no fue diseñado. Fuimos diseñados conforme a cómo y Dios lo estableció. Pero el hombre, el ser humano, ha querido romper ciertamente con los principios y las verdades eternas, asumiendo como el ser humano que es él el que tiene el control de toda la situación y que puede llevar su vida dándole rienda suelta a lo que sus deseos le marcan. Por eso también vemos una juventud anárquica. ¿No lo han notado? ¿Qué significa anarquismo? Una juventud sin Dios y sin ley, que no respetan la autoridad,
Yo recuerdo hace 20 años daba cárcel y respeto a la autoridad, ¿o no? Pero se inventaron un nuevo código de policía donde el policía funge más como consejera o como, ¿cómo se diría? Como este tipo de consejero, no sé, emocional, antes que ejercer su autoridad. Entonces el joven puede enviar un ladrillazo, puede enviar una bomba molotov, puede hacer tantas cosas, pero la autoridad no puede ejercer su autoridad. Claro, hay unos límites establecidos también. Sin embargo, notamos también una juventud anárquica, como sin Dios, sin ley, sin respeto a los padres. No hace mucho veíamos como un hombre asesina a su hermano y a su mamá de una manera brutal. Sin Dios y sin ley, como vemos ahorita en el país al norte de nuestro hemisferio. Hermano, van más masacres que los días que han corrido del año, van más masacres que los días que han corrido del año. ¿Cómo es que un joven de 21 años saca un rifle y mata a 7 personas porque sí, por deporte? Hermanos, el ser humano ha llegado, y no ha llegado al máximo, a la cumbre del libertinaje. No hemos visto nada. Sin embargo, lo que estamos viendo es horrorizante, ¿o no? Horroriza este tema, hermanos. Porque en el marco de la libertad, entonces cualquiera hoy puede hacer lo que quiere y como quiere. Y hermanos, lamentablemente la iglesia cristiana no ha sido ajena a este tipo de flagelo, el libertinaje. Si nosotros somos libres, porque la palabra dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó del reino de su amado Hijo, dice Juan 8, capítulo 8, versículo 36, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Éramos hijos de oscuridad, éramos hijos de maldición, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos rebeldes, pero Cristo al ir a la cruz nos hace libres de toda esa rebeldía, de toda esa oscuridad, y nos pasa de muerte a vida, de oscuridad a luz, de muerte eterna a vida eterna, de infierno a cielo. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? De esclavitud a libertad. ¿De qué éramos esclavos? De los vicios. ¿De qué éramos esclavos? De estas pasiones, ¿no?, que están en este forro, porque este forro llamado cuerpo siempre quiere ir en contra de los principios y las verdades eternas. ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque somos, alguien dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sea menso. Porque somos débiles. Pero ¿sabe quién nos fortalece? Su gracia. Es por su gracia que nos mantenemos, hermanos. No es por tu fortaleza y la mía, es porque la gracia de Él, cuando Cristo viene a morar en nuestras vidas, mora el Espíritu Santo, y cuando está Cristo, cuando está el Espíritu Santo, la gracia del Padre sobre nosotros, y podemos mantenernos firmes. ¿Firmes en qué? En la libertad. ¿En quién? En Cristo. Ya lo vamos a ver. El apóstol Pablo en el capítulo 5 ahí de Gálatas, en el versículo 1 dice, estad pues ¿qué? Firmes. ¿En qué, Pablo? Léalo usted ahí, acompáñeme al capítulo 5. Estad pues firmes, ¿en qué, Pablo? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ya no estéis sujetos al yugo de ¿qué? De la esclavitud. ¿Sabe? Cuando refiere a yugo de esclavitud se hace referencia a pecado. ¿A qué? A pecado. Hemos sido libres, hermanos, del pecado. Pero pastor, yo todavía tengo la tendencia a pecar. Una cosa es la tendencia a pecar y otra cosa es pecar deliberadamente. ¿Me estoy haciendo entender? Es muy diferente. Y el Señor en su infinita misericordia nos hizo libres, hermanos. Pregunta, ¿cómo vives tu libertad en Cristo? Ahora, otra pregunta, ¿para qué crees que es la libertad en Cristo? La respuesta, la libertad en Cristo es para servir a Cristo, para hacer la voluntad ¿de quién? De Cristo. El que pecaba, ya no peque más. El que robaba, ya no robe más. El que adulteraba, ya no adultere más. Esa es la voluntad ¿de quién? De Dios. Es la voluntad en Cristo. Porque no es por tus fuerzas. ¿Quién se cree aquí poderoso en sus fuerzas y dice, no, yo no peco, yo me mantengo sin orar, sin estudiar, sin congregarse? ¿Cree que se va a mantener firme, hermano?
La respuesta es no. Y usted no se va a mantener firme diciendo ato y encadeno, ato y encadeno, ato y encadeno. No, usted no se mantiene firme así, hermano. Usted se mantiene firme es orando, estudio de la palabra y congregación. Amén. Porque si no estudia, pregunta, si no estudia, ¿cómo mantenernos firmes frente al pecado y a la tentación? ¿Cómo? Si no estudias la palabra, si no te congregas, ¿cómo decir libres en Cristo? Para ser libres nos libertó Cristo. Escuchen, en aquella época, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 1, le dice, oh Gálatas insensatos. ¿Saben por qué? Porque los Gálatas, el apóstol Pablo ya les había dicho esto. Dijo, mire, somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Habían tres grupos alrededor de la iglesia, tres grupos que, digámoslo así, influenciaban religiosamente a toda la región. Los tres grupos eran los helénicos, los gnósticos y los judaizantes. Los helénicos decían en aquella época, mire, cualquier Dios nos lleva a la eternidad. Los helénicos, o sea, estamos hablando de la cultura griega. Uy, tenemos teólogos. Qué bueno, grandes teólogos. Sofonías, Malaquías nos acompañan hoy. Qué bueno, qué bueno. La cultura griega era muy dada a ser idólatra. Tenían tantos dioses como les era posibles. Entonces, esa cultura griega quería influenciar al pueblo cristiano y decirles, mire, no es Dios, hay más dioses. Por alguna razón el apóstol Pablo después se para en el Areópago, ¿no? Frente a todos los grandes y principales representantes de los griegos y les dice, mire, yo tengo el Dios y les puedo enseñar el Dios que ustedes no conocen. Les dice el apóstol Pablo, al Dios, porque ellos tenían una inscripción al Dios no conocido. Y el Dios no conocido eran muchos dioses. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces querían influenciar al pueblo, a la iglesia, a que cualquier Dios era igual. Como dicen hoy, es que todas las religiones llevan al mismo destino, ¿sí o no? Así dicen, no, es que todos somos iguales. ¿No han escuchado? Es que todos somos iguales. ¿Quién no ha escuchado a un vecino cuando usted le dice, mire vecino, vengo a predicarle a Cristo? Ay no, eso todas las religiones, todos somos iguales. Frente a los ojos de Dios todos somos iguales, todos. No, Señor, solamente a los que recibieron a Cristo en su corazón y lo tienen como su Señor y su Salvador, solamente a ellos se les dio la potestad de ser hechos verdaderos hijos de Dios. Amén. O sea que no es para todos. Porque en Juan 3:16 también es muy claro, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Pero la cruz es suficiente ¿para quién? Para el que cree. Solo para el que cree. ¿Está expuesta para todos? Sí. Pero ¿cuándo se hace efectiva? Cuando el incrédulo cree. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces estoy diciendo, no, todas las religiones, todos somos iguales para Dios. De todas las religiones, tanto el musulmán, el hindú. ¿Ustedes creen eso? Mire, hermanos, no es lo mismo. Porque nuestra religión significa religar, o sea, volver a reconciliarnos, volver a retomar, eso significa religión. Es la única que contiene la verdad. ¿Y quién es la única verdad? Jesucristo. Y les voy a decir por qué, hermano. Porque dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, Él es el artículo determinativo definido. El camino, la verdad y la vida. Esos artículos, Él, la y la, no están dando opción para decir, Él es una de las vidas, uno de los caminos, una de las verdades. No, dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino solamente a través de ¿quién? Del Hijo. Por una razón, hermano. Por una razón que fue la que Pablo tuvo que explicarle a los corintios en 2 largas cartas. ¿Saben por qué? Porque en Cristo operó el poder del Espíritu Santo que venía del mismo Padre para resurrección. ¿Para qué? Ahí está. O sea que lo nuestro es por fe. Pero nuestra religión contiene un valor especial, incalculable, único,
y se llama resurrección. Si nuestra religión no fuese resurrección, pues vano sería, dice el apóstol, en lo que creímos, y seríamos entonces considerados pobrecitos o dignos de ¿qué? De lástima. Tremendo, ¿no? Y la resurrección tiene mucho que ver, hermano, porque sin resurrección entonces no habría ¿qué? Vida eterna. Entonces no todas las religiones son iguales. Mahoma nació, creció, murió, resucitó. Ahí está. ¿Cristo fue concebido? Sí. ¿Engendrado? ¿Por quién? ¿El Espíritu? Sí. ¿Hecho hombre? Sí. Pero sin pecado. Mahoma, ya rondando varios años, ya había tomado una niña de 9 años con la cual empezó a tener relaciones sexuales desde los 14 y así tuvo varias. ¿Me estoy haciendo entender? Siddhartha Buda le dice a sus seguidores: ¿sabe qué? No me sigan a mí, yo no tengo la verdad, busquen la verdad. Y le dijeron: bueno, buscamos a Dios. Dios no existe. O sea que el budismo, el hinduismo es una religión que atea. Ustedes podrán explicarle eso a un vecino suyo, ¿no? Es que mire, vecino, don Peraloca, lo que pasa es que la Virgen no resucitó. La diferencia es que la Virgen no fue a la cruz. ¿Quién fue? Cristo. Y la Biblia dice que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, la Virgen del Carmen. Ni se le ocurra decir amén, hermano, porque lo vamos sacando aquí. Si no falta el que se quedó allá. Hermanos santos de Dios. Entonces, miren cómo, hermanos, pasamos de un espíritu religioso, de mentira, de engaño, pasamos a ¿qué? A la verdad. Porque para eso nos hizo libres ¿quién? Cristo. El Señor nos hace libres para creer en su verdad, para vivir en su voluntad, para vivir conforme a sus principios y a sus verdades, no como yo quiera. Y en la Biblia encontramos todos los principios que en verdad nos llevarían a ser y a ser considerados verdaderos ¿qué? Creyentes. Lo que pasa es que cada uno quiere hacer la suya. Y ahí es donde, hermano, se pierde el rumbo, se pierde la brújula. Porque escucha, si decimos libres en Cristo es porque nos sujetamos ¿a quién? A Cristo. Si Él nos libertó, ¿a quién nos debemos? A Cristo. Mire, en la época del Antiguo Testamento, en Levítico, cuando un hebreo tomaba esclavo a otro hebreo, a los 6 años, dice el Levítico, tenía que darle carta de libertad. Le decía: mire, ¿sabes qué? Ya no eres mi esclavo, vete. Pero como él le daba carta de libertad, le decía: vete. El esclavo, al haber sido tratado tan bien por su amo, que le dio alimento, lo cuidó, le dio techo, ¿no? El esclavo le decía: no, yo no me voy, amito. No, yo no me voy. No, amito, yo no me voy. Entonces, para que no se fuese, ¿no? Y él pudiera evidenciar que él no se iba a ir y que le pertenecía a su amo, dice que contra un poste le horadaban la oreja, como señal de que le pertenecía ¿a quién? A su amo. Hermano, debiera ser la misma actitud nuestra. O sea, todos los manes con arete. No. La misma actitud es: Señor, tú me libertaste, yo me debo a ti. Échese en agua, hermanos. Señor, tú me has hecho libre, yo me debo a ti. Yo me debo a ti. Señor, tú has hecho libre mi matrimonio, nos debemos a ti. Señor, me has hecho libre como joven, me debo a ti. Me has hecho libre como varón, Señor, me debo a ti. Me has hecho libre para servirte, Señor, me debo a ti. Amén.
Es eso, hermanos. La libertad en Cristo es para Él. Porque somos ¿para quién? Para Él. Y voy a decirle, no hay mejor amo que recompense que Jesucristo. Entonces tú verás a quién sirves. Tú verás, hermano, cómo destinas tu libertad. ¿Sí? Entonces algunos consideran que libertad es hacer como a bien les plazca, ¿no? Como diría alguno, no voy a la iglesia porque me parece que va a llover. Busca ahí, por favor, en su Biblia, segunda de Algodones 3:20. Porque llueve y se me encrespa el pelo. ¿Sí? Ay, ya no vuelvo a la iglesia. ¿Y por qué, hermano? Porque el pastor no me saludó. Busca ahí primera de Delicatessen 3:20. O de Delicados 3:20. Porque últimamente hay tanto delicado, hermano. No se les puede decir nada, hermanos. Mire, me encontré esta frase que me impactó y la tengo desde hace 6 años. Aquí está. O 4 años. ¿Cuánto hace que fue el seminario de matrimonios? ¿Quién estuvo aquí en matrimonios? ¿4 años? 3 años. Mira esta frase que tenía aquí y era para el seminario de matrimonio, no sé si la di. Que el efecto de tu ejemplo como cristiano sea tan devastador que incluso el peor de los impíos dude de su incredulidad. ¿Y sabe a causa de qué? De nuestra libertad en Cristo. Tremendo, ¿no? Hermano, la libertad que tú y yo adquirimos no fue para hacerlo nuestro, es para Él. El Señor nuestro Dios liberta al creyente de las cadenas del pecado que lo cautivaba, y ser libres es el resultado de la acción del Hijo, esto es de Jesucristo, que siempre actúa en armonía con la voluntad del Padre y el poder del Espíritu Santo para que aprendamos a vivir gozosa y alegremente nuestra vida como creyentes. Entonces a la gente le dicen, no, cristiano, esos son aburridos. Ay, ustedes son aguafiestas. Ustedes son como aburridos. No, no es que seamos aburridos, hermano. Es que pues a nosotros ya no nos queda bien darle ahí me chupa al vampiro y estas cosas así. Ya no nos luce, ¿no? O dedicarle una canción a una mujer, lástima que seas ajena, pues como que no aguanta, ¿no? O la última, la del soltero, ¿cómo es que se llama? Esta, la última. A ver, identifiquen al hermano. Las cámaras, por favor. Ahí está. Veamos a ver. Yo tengo la conexión aquí con mi celular. Ya ver el hermano. ¿Cuál es el hermano del soltero feliz? Que no le revisan el celular. Se la saben. ¿Cierto? Hermano, nuestra libertad en Cristo no es para eso. Nuestra libertad en Cristo verdaderamente es que se rompieron las cadenas, el yugo del pecado, hermano. Nuestra libertad en Cristo no es pasar de la pola a la cola y pola. No sé si me hice entender. No es pasar de la póquera a un refajo. No. O de una Heineken. Se la sabe, pastor. De una Bavaria, de una guapicha de esas. No es pasar de eso a rebajarla con colombiana. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Sí? No. O sea que, pastor, es pecado. No falta el que le pregunte a uno, pastor, o sea que es pecado clavarse una. Ay, hermano. Ay, salen con unas preguntas que uno dice, Dios mío. Mire, el apóstol Pablo fue muy claro. Dijo, mire, no uséis la libertad para dar deseos, para darle rienda suelta a vuestros deseos. No la uséis. Y no la uséis, ¿por qué? Porque puedes hacer tropezar al más pequeño. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? ¿No lo entiende? No me hice entender, perdón, ese término no me entiende, no está bien. No me hice entender. Mire, me voy a hacer entender. Hermano, mire, aquí hay jovencitos, ¿sí? Aquí hay jovencitos, aquí hay unos niñitos. ¿Cuántos años tiene el niño? ¿27? Uy, no, mi hijo, ya no es niño. Es que con esa cara de niño, yo pensé que tenía por ahí 16, algo así, 18. Con razón su mamá me lo recomienda tan seguido. Si este niño llega por aquellas cosas, ve al pastor que está almorzando en un restaurante, esa es la otra, nunca crea que nadie lo ve. Nunca crea eso, hermano.
Siempre alguien te va a estar, siempre. Así usted, algo lo va a delatar. Por lo menos ese tufo a picho lo delata. Y ese eructo asqueroso lo delata. Ese aliento a averno lo delata. Nunca crea que nadie lo ve. Nunca, hermano. Entonces, si el joven ve el pastor o ve un líder, un servidor, alguien de la iglesia, que de pronto está cenando o va a almorzar y entró ese joven al restaurante y ve al líder o al servidor, al pastor, chino, tráigase media. Y está el jovencito ahí, sí. Pero luego él no es él. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Mire, su hijo nunca va a contar cuántas chelas usted se clavó. Chelas, entiéndase, polas o aguas pichas, eso, fermentadas, de repollo, esas cosas. Él solamente va a decir qué fue lo que papá se tomó. Y eso le va a dar licencia ¿a quién? A él. Entonces, ¿para qué le vas a decir a tu hijo a los 18, 19 años no llegue al otro día con ese olor a averno? Si usted fue quien lo propuso, lo impuso con su conducta. ¿Sí me hago entender? A las mujeres, mire, siempre alguien las va a ver. No, pues prenda el televisor, mija, pero mira ahí que no. Y se ve los 837 capítulos de la novela turca. Y ahí concentra, pero eso sí, no tiene tiempo para estudiar. No le queda tiempo para estudiar, no tiene plata, no puede, no le queda. Pero hágame el favor para el resto. ¿Qué le va a pedir a su hija que estudie o a su hijo? ¿Qué va a pedir si usted le influenció fue a través de medios y de cosas que para nada aprovechan? Por eso yo me alegro cuando veo algún matrimonio que viene con su hijito, su hijita, se sientan allá en los salones, en sus pupitres, ahí los tienen que sujetar, les dan dulce o los ponen un lápiz, yo no sé si hacen de todo, pero están con su hijito y su hijita mostrándoles de verdad cómo es que se debe llevar vida cristiana desde el estudio. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Desde la palabra, desde los principios, ¿no? Las damitas, igual, las mamás. Mire, influencian mucho a sus hijitas en todos los aspectos, aún hasta en la manera de vestir o no. ¿Sí o no? Hay hijas que se quieren vestir como las mamás. Bueno, algunas hijas dicen, uy, Dios me ampare. Pero bueno, pero hay algunas que sí. Hay algunas que sí, ¿para qué? ¿No? Pero otras dicen, uy, no, Dios me ampare. Mi mamá con eso hasta, ay, no. Pero hermanos, lo que quiero decirles con esto es que, amados santos, para ser libres nos libertó Cristo, pero no para libertinaje. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo lo que les está diciendo, mire, la libertad de la que se nos está hablando, la libertad de la que les quiero enseñar, es la libertad del pecado. La libertad de una muerte eterna. ¿Para qué? Para servir a aquel que nos hizo libres. Y el resultado de la obra de la cruz, escuche, el resultado de la obra ya de la cruz, ¿sabe cuál es el resultado? Mi libertad. Creíble, ¿no, hermanos? Un inocente, ¿qué culpa tenía Cristo? El cordero inmolado, hermanos. El cordero santo, limpio y puro, va a la cruz. Es azotado, clavado, traspasado con una lanza, corona de espinas, una agonía terrible. ¿Y saben para qué? Para hacerme libre del pecado y de la maldición del pecado. Hermano, esto nos enseña lamentablemente. Qué tristeza, hermanos. Hoy está más de moda la prosperidad, hablar en lenguas, zapatear, pujar, echar fuera chukis, todo este rollo. Y uno dice, pero ¿y eso qué, hermano? ¿Para qué aprovecha eso, hermano? Doctrina, hermano, mire, esto es doctrina básica, hermano. Cuando tú ves la carta, bueno, siempre les digo esto y no espero incumplir, pero qué bueno, y no sé, algún día y otra vez volver a enseñar Gálatas, la verdad, completa la carta. Pero tú en Gálatas ves la médula de la doctrina juntamente con Efesios y Romanos, pero en Gálatas tú ves ahí cristología, amartiología, ves antropología. Ves todo lo que concierne verdaderamente a la sana doctrina.
Cristo, Espíritu Santo, pecado, salvación, libertad. Todo está en la carta. Mire, me llama la atención, Martín Lutero en su momento dijo: Gálatas para mí es mi Catalina. ¿Y sabe quién era Catalina? La esposa de Martín Lutero. O sea que Gálatas para Martín Lutero era su esposa hablando espiritualmente. Porque cuando él descubre que para ser libre lo libertó Cristo y que no era por obras, sino era por gracia, dice Martín Lutero que en ese momento él fue libre. ¿Por qué? Porque él creía que la libertad en Cristo tenía que ver con obras. Él creía que la salvación era ¿por qué? Por obras. Hermano, era lo que ocurría en el tiempo que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Muchos querían volver atrás. Se les había enseñado que era por gracia. Y el apóstol Pablo les ha dicho: mire, para ser libres nos libertó ¿quién? Cristo. O sea que, hermano, ya no hay necesidad que usted recurra al legalismo. ¿Al qué? Al legalismo. Esto es a la ley mosaica. ¿Qué decía la ley mosaica, hermanos? Que era por obras. ¿Que era por qué? Por obras. Imagínese usted esto. Se lo voy a poner aquí para que usted una ilustración para que lo tengamos y tengamos mucho más claro qué es lo que nos quieren enseñar con respecto a libertad. En el Antiguo Testamento se tenía que de alguna manera hacer sacrificio. Se hacía sacrificio por el pueblo, por la familia y por uno mismo. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Por el pueblo, por la familia y por uno mismo. Esto es por los pecados del pueblo, de la familia y de uno mismo, individual. Y pues tenían que conseguir un cordero, ¿sí o no? Y llevarlo al altar del sacrificio. ¿Pero quién iba al altar del sacrificio? ¿Quién? El sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote presentaba un cordero ¿qué? Limpio, puro. Iba y lo presentaba al altar del sacrificio. Él también tenía que estar ¿cómo? En santidad. Y lo presentaba en el altar del sacrificio, ¿no? Y si él, cuando lo presentaba, era un tiempo de expectación, porque era el día de redención. Se hacía una vez al año. Y si el Señor aceptaba el sacrificio, era un año más que el Señor extendía su gracia. ¿Me estoy haciendo entender? Y el pueblo no recibía ¿qué? Castigo. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces entra el sacerdote, el gran sumo sacerdote, presenta el sacrificio, ¿no? Y el gran sumo sacerdote obviamente está como tú, limpito, purito, ¿no? Y al gran sumo sacerdote se le ataba un lacito, ¿sí? Con la intención de ¿qué? De que alguien que tenía el lacito ahí, templadito, decía: ¿y todo el pueblo aquí? O sea, ¿cómo va eso? Pero ¿sería que se aceptó el sacrificio del Señor? Y el que saca. Si no había aceptado el sacrificio del Señor, ¿sabe quién moría? El sacerdote caía. O sea que si no aceptaba el sacrificio, entonces imagínese el pueblo. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con él? Con el sacerdote. Yuca, como dirían los jóvenes. ¿Cómo dirían? ¿Cómo es que dicen? Aquí uno dijo repailas. Repailas. ¿Sí así dicen? ¿Estamos bien? ¿Cómo es el lenguaje? ¿Cómo dicen? Sí, así dicen chinos. Bueno, repailas. ¿Usted se imagina ese año cómo era, hermanos? ¿Sí se alcanza nada? Ahora, imaginen ustedes que salía el sacerdote y fue acepto el sacrificio. ¿Qué cree que pasaba con el pueblo? ¿Qué creen? ¿Se gozaban o no? ¿Cierto? Eso era lo que el apóstol Pablo les quería enseñar. Mire, no es por esas obras, porque ya Cristo es nuestro Cordero Santo y Él hizo una sola vez y para siempre el sacrificio para hacernos libres del pecado. ¿Sí lo tienen claro? Entonces imaginen ustedes, tráigame el lacito. Rápido, mijo, eso es rápido, mijito. Haga de cuenta que está jugando frisbee, una cosa de esa. Eso, muy bien. Mire, imagínense el sacerdote, hermano, me traje el lacito, ¿cierto? Vamos a ver aquí a quién enlazamos, porque hay muchas cabras también.
¿no? Imagínese usted, hermano, el pueblo. Venga, sacerdote, rápido, el gran sumo sacerdote. Entonces, imaginen esto, hermano. Entonces, le poníamos la cuerda al gran sumo, mirando allá al altar. Ahí, quieto ahí. Muy bien. No, del cuello no, tranquilo. De acá. Imaginen ustedes esto, hermano, solamente para imaginar. ¿No? Imaginen ustedes ya. Entonces aquí estaba, el velo. ¿Sí? El velo. Bueno, el velo. Se rasga el velo, pasa el sacerdote, ¿no? Presente el sacrificio ahí, de rodilla, chino. Eso. Y ustedes me preguntan, pastor, ¿cómo va? Otra vez. Pero de pronto el sacerdote cae muerto. Muera. Eso causaba tristeza y dolor en el pueblo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Claro, hermano. Un año más, hermano, sin el favor de Dios. Mire, con Cristo el resto de nuestra vida con el favor de Dios. Solamente que no uses tu libertad para pecar. ¿Me estoy haciendo entender? A ver, vivo otra vez. De pie. Eso. Mira al altar, sacerdote, más allá, rápido. Ahí quieto. Así toca con los jóvenes. No hay que soltarles tanto. Y si le suelta mamá, papá, cuando se le vaya muy lejos, ahí. Eso. ¿Claros? Bien. Aquí hay un joven que me mira y me dice, uy, pastor, no le dé más ideas a mi mamá. Imagínense, y ustedes me preguntan, otra vez. Y de pronto alamos y se presenta el sacerdote ante el pueblo y les dice, el sacrificio ha sido acepto. Háganme el favor. Gracias, gran sumo sacerdote. No, déjesela, que esta se la voy a regalar a su mamá para que lo tenga así. Muy bien. ¿Sí me hago entender, hermanos? Solamente que no uséis la libertad. ¿Para qué? Como ocasión, ¿para qué? Para pecar. Si nos hizo libres es para hacer su qué, su voluntad, hermanos. Ya nos hizo libres, entonces ¿por qué continuar pecando? ¿Por qué continuar de alguna forma en pecado deliberado? Si nos hizo libres. Ahora, nos hizo libres para estar ¿qué? Gozosos también, ¿o no? ¿Sí? Miren, en aquella época se necesitaban todos estos rituales, aparte de guardar el sábado, ¿cierto? ¿Tenían que guardar el sábado? ¿Sí? A mí cuando se me presenta uno de estos de raíces hebreas me dice, ay, ¿ustedes no guardan el sábado? Como dijo el pastor Armando, nosotros les ganamos. Porque nosotros no solamente guardamos el sábado, guardamos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el viernes. Todos los días para nosotros los guardamos. ¿Sí me hago entender? Esto no es, hermano, un tema de legalismo. Entonces, tú eres libre, escucha, no para libertinaje, pero también, amado santo, eres libre para ser gozoso y alegre. ¿Para estar qué? Gozoso y alegre. Claro, hermano. Entonces hoy hay hermanitos que se están dedicando más a hablar si la mujer se viste con pantalón o no. Hoy. Si la mujer se maquilla o no. Que el maquillaje es diabólico, jezabélico, cavernícola. Yo no sé, dicen tantas sandeces que uno dice Dios. Y que la mujer, bueno, cada uno como el Señor ha puesto en su corazón. Si usted, hermana, le gustan sus falditas hasta el tobillo, pues está bien, ¿no? Pero no la venga a imponer acá, hermana. Entonces, si usted no es de enagua larga, usted es satánica. No, un poco de cordura, hermanas. Pero también tienen que conservar un ornato honroso. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Hermanas, hay que conservarlo. O sea, usted no puede tener un escote hasta el ombligo o una minifalda 3 tallas menos que parece más un cinturón ancho que una falda, hermana. Por favor, más cordura, hermanas. ¿Sí? O sea, toda esa libertad en Cristo es para actuar equilibradamente en el espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces, hermano, no quiere decir que aquí hay una batería. ¿Han visto la batería?
Y hay una guitarra eléctrica, ¿cierto? Y a veces suena la guitarra eléctrica. Y en alguna oportunidad llegó un hermanito y dijo: no, esa alabanza ya es satánica y diabólica. Pero la bestia, ¿y eso? Dijo: no, esa guitarra como suena, y ese otro muchacho dándole a esos tambores, eso atrae demonios. Le dije: con razón usted está aquí, hermano. No, hermanos, pero tampoco podemos irnos a los extremos, ¿no? Entonces, himnos, yo amo los himnos, ¿sí? Pero hermano, los himnos a veces nos hacen como tener la apariencia de un museo de momias. Todos los himnos: sublime gracia del Señor, que aún y eso los hermanos tiemblan, les da y no pueden mover las manos, nada, no pueden aplaudir. Las mujeres a un lado, los hombres a otro lado. Y las que tienen el periodo menstrual no van ese día al culto. En serio, hermanos, en serio. Son consideradas inmundas. ¿No sabían? Sí. Y cuando uno ve semejante himno tan lindo: sublime gracia del Señor, y escucho uno los arreglos que hacen nuestros hijos acá, y la guitarra, y cuando mi hijo dice aplaudan, parecen momias. Bueno, él nunca les ha dicho así porque él es muy decente, muy cuidadoso. Pero él les dice: ay, con qué delicadeza. Yo le digo: con qué, por favor, muévanse, hermanos. A ver, que él es tierno, ¿no? Eso no es pecado aplaudir, no es satánico. Haga así. ¿Vio el diablo? Ah, bueno, entonces tranquilícese, hermano. Entonces, claro, los ven que tocan su guitarra, su batería. Pues, hermano, nos hizo libres ¿para qué? Para adorar, para alabar, para exaltar, para aplaudir, para gritar, para adorar, para orar, para clamar, para suplicar. Nos hizo libres. Escuche, Cristo nos hizo libres para vivir una vida verdaderamente en Cristo, gozosos. A pesar de los inconvenientes, de los problemas, de las aflicciones, de las vicisitudes, Cristo nos hizo libres para mantenernos gozosos. Amén. Pues que uno dice: no se le arrima a ese cristiano. Dijo: no, es más amargado que. No, ese es más amargado. Hermano, ¿qué quiere? Uy, no. Yo recuerdo una oportunidad que trabajaba, pero me dijo alguien: oye, usted no parece cristiano. Ay. Y me dejó así, directivo de una empresa. Yo, bueno. Pero no me aguanté. Como al mes, yo tenía eso atravesado en mi corazón. Le dije: disculpe, qué pena, fulano de tal, porque usted me dijo que no parezco cristiano. Dijo: primero, usted procura hacer todo como un entusiasmo, es diligente, puntual. O sea que él entonces, ¿a quién ha conocido? ¿Sí me hago entender? Porque a muchos creen que la libertad en Cristo es para ser impuntual, no diligente, perezoso, no trabajador, no gozoso. Por todo tiene un pero. Sí, pero. No, pero ¿cómo así, hermano? Sí, pero. Hoy más de uno no vino porque hizo sol. Y hace 8 días no vinieron otros porque llovió, entre los cuales hay algunos de ustedes. Hipócritas. Claro, porque llovió. Yo no llovió y el tráfico se pone. Uy. Hermano, ¿ustedes creen que la libertad en Cristo es para pero? En el matrimonio vamos a ver dentro de 8 días libertad en Cristo como esposos, como padres. Lo vamos a ver. ¿Qué significa libertad en Cristo como matrimonio? Yo te amo, Chimotrufia, y yo a ti, pera loca. Pero, sí, yo te amo, pera loca, pero hasta que la plata te alcance. ¿No? Está de moda ahora, ¿no? ¿Cómo es que se llama la? Shh, no digan nada, hermana, no digan nada.
Yo te amo, pero si tú cambias. Yo te amo, pero, y todo el tiempo espero. Cristo fue a la cruz, se desprendió, se despojó, lo entregó todo. Él no dijo, Padre, perdónalos, pero. ¿Dijo así? No, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué lindo mi Cristo, ¿no? Qué lindo mi Cristo, hermanos. Eso se llama libertad. ¿Cómo se llama? Libertad. Entonces imagínense el contraste. El contraste, hermano. Yo vengo de corbata, ¿no? Y así como ustedes me ven. Y sube mi hijo, su cabello largo, su jacket, sus ¿cómo se llama? Sus jeans. Y viene acá y entonces la gente dice, ¿qué pasó? O sea, hermanos, lo que les quiero decir es que esto no me hace más santo. Ni aquello lo hace menos santo. Porque no es por obras, es por fe. ¿Sí me hago entender? Ay, o sea que pastor, me puedo tatuar y me puedo poner. Pues si quieren parecer una vaca, hermano, o esas que tienen, póngase una vaca, hermano. Esa moda es de la. ¿Sí sabe que esa moda las impusieron las vacas, no? ¿Sabían o no? Esa moda es vacuna, ¿cómo se llama? Agropecuaria, ¿sí? Esa moda es porcina, o sea, de marranos, les ponen aquí. Pues póngase, eso es problema suyo, hermano, ¿sí? Y hermano, es que de verdad uno de joven cree que confunde libertad con libertinaje. Ay, hermanos, pero pasan los años y basta ver lo ridículo que fue uno, ¿no? Alguien hermano dice, sí, ¿para qué? Pero sí. ¿Quieren verse ridículos de verdad? Les voy a decir cómo ustedes se pueden ver. Y usted dice, uy, sí, Señor, definitivamente tu sangre me limpió. Mire la foto de su cédula. Mire nomás la foto de su cédula. Dice, uy. O mírese una foto de cuando su mamá, su papá les tomaba fotos, ¿no? Y algunos, ¿cuántos vieron algunas de esas modas que salieron? No hace mucho, las modas de los memos, ¿cómo era que se llaman esos que eran así? Y ya hoy que el man tiene 35 años, dice, qué vergüenza esas fotos, mamá, guarde eso. Y la mamá me dice, mire mi niño cómo era de lindo. Ay, es que las mamás sí se pasan. Mire cómo era de lindo mi chinito, y sale un chino ahí todo memo. Mamá, guarde esas fotos. Y de verdad que a uno sí la sangre de Cristo lo lavó y lo limpió, ¿no? O las damitas, las que tienen 50, 40 años, y le dicen, mire, esta era su mamá. Van a una reunión familiar, mire, esta es su mamá. Y la mamá con ¿cómo se llama? Estas tenis de bota y con el peinado del Alf. ¿Se acuerdan del Alf? ¿Ninguna le hicieron peinado Alf? Con harta gomina así, sí. ¿Cierto? Y uno ve esas fotos de, ay, no mire eso, por favor, mamá, no muestre eso. Definitivamente a uno Cristo lo libertó, y no solamente lo libertó, sino que lo limpió. Así que no usen la libertad para pecar. Amén. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor, para que usted retome ahí. Dice, porque vosotros, hermanos, versículo 13, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ¿qué? ¿Como qué? Como ocasión. ¿Para qué? Para, hermano, jovencito, mire, escúcheme, jovencita, Cristo la hizo y lo hizo libre. Amén, joven y jovencita, ¿sí? Pero no lo hizo libre para ir detrás de Bugs Bunny. Por favor, un poco de cordura, hermana. ¿Sí? Ay, respete, pastor, Bad Bunny cobra 23 millones la boleta. Bueno, está bien. Sí, Cristo la hizo libre, pero no para ir detrás del Daddy el Yankee. No se dice así. ¿Sí se dice o no? Corrija, a ver, ya que ahí están las fans de Daddy el Yankee. ¿Sí? Dios lo hizo libre, varón, pero no para ir detrás del Chente. Respete, pastor Don Vicente. Bueno, de su ídolo. Dios lo hizo libre, hermano, pero no para ir detrás, hermanos, o para ser esclavo
de los vicios. ¿Sí me estoy haciendo entender, santos de Dios? Las damitas, Dios las hizo libres, libres de la esclavitud, del chisme, de la crítica, de la murmuración, ¿o no? ¿Cuántos saben que en las mujeres ese es como el deporte favorito? ¿No? ¿Usted qué practica, pastor? ¿O usted qué practica, hermana? No, pues el mejor deporte para algunas es el chisme, la murmuración y la crítica. Claro, ya los manes como que han logrado subir el nivel también, ¿no? ¿Cierto? Ya hay manes que son más chismosos que las mujeres. ¿O no? Sí. Ya eso no se veía antes. Pero hoy en día los manes son también lenguaraces. Hermanos, Dios nos hizo libres, escuche, para hacer su voluntad. Nunca se les olvide eso, hermano. Por eso dice, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué significa la carne? Los deseos de ¿qué? De la carne. Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son manifiestas las obras de la carne? Versículo 19 del mismo capítulo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracho pero poquito, orgías. Ahí dice, borracho pero poquito. No, ahí dice orgías, con sida pero poquito. No, tampoco. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sabe qué significa cosas semejantes? Mira, cuando tú tomas cada palabra y le das sinónimos, te dan alrededor de 42 referencias más. ¿Sí me hice entender? Y cosas semejantes a estas. O sea, semejante significa y cosas sinónimas a estas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, si tú tomas ahí y le das homicidio y le das sinónimo, te aparecen 4 o 5 sinónimos. Si tú le das ahí borracheras, te aparecen 2 sinónimos. Y si tú vas sumando, te dan alrededor de 42 cosas como semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Me hice entender, amados santos de Dios? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Y esto por qué? Porque resulta que también en la época se habían infiltrado en la iglesia algunos falsos maestros que estaban enseñando cosas que iban en contra de la palabra de Dios. Y las cosas que enseñaban era tanto como de legalismo como de libertinaje. Y a Pablo lo tildaban de libertino, porque Pablo dijo, no, todas esas cosas no. Todo eso no, incluso dice la palabra en Hechos que Pablo resistió cara a cara ¿a quién? A Pedro. Porque Pedro estaba volviendo a judaizar ¿a quiénes? A gentiles. O sea, a judaizar como por ejemplo, circuncídense. Pero dijo Pablo, no, pero ¿para qué le va a decir a los gentiles que se circunciden? Si ya con la obra de Cristo en la cruz es suficiente. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Y yo ya les enseñé a Cristo y ya les enseñé que por Cristo son libres y que la cruz les hizo libres. Pedro, ¿para qué les va a decir que se circunciden? O sea, en otras palabras, también Pedro estaba enseñando una dieta alimenticia de qué podían comer y qué no podían comer, ¿sí? Y Pedro empezó a llamar inmundo a muchas cosas. ¿Me estoy haciendo entender? Por ejemplo, al día de hoy, no sé, pues alguien dice, pastor, es pecado comerse una morcilla. No sé, hermano, usted se la quiere clavar, problema suyo, ¿no? Yo, ¿por qué no me como una morcilla así como? Porque tiene sangre, ¿no? Y en la sangre, pues hay microorganismos y todo este rollo, y hay enfermedades, ¿sí? Pero pues, yo no me como una morcilla, no porque yo le diga, hermano, es que voy para el infierno, cosas de esas, no. O pastor, ¿será que es pecado comerse un chorizo? No sé, hermano, pues hermana, si usted quiere bajar el banano, no se come un chorizo, hermana, porque está lleno de grasa, ¿no? Pero yo pues sí de vez en cuando en mis asaditos pues sí acostumbro a, ay, pero el pastor comiendo morcillas es satánico, cosas sacrificadas a ídolos.
Hermanos, mire, ¿sabe cómo se llama eso en algunos términos? De verdad, mojigatería. Y donde se enseña tanto sobre la ley, es donde más abunda el pecado. Hace poco veía cómo de una denominación, me reservo el nombre, y de qué tendencia teológica manifestaba este hombre. Dijo, mire, a nosotros nos prohibían, por ejemplo, ¿no? Decía que tuviéramos el cabello más largo de no sé qué. O sea, ahí hasta ¿cómo se llama? Modelos de corte para los hombres. Las mujeres tienen que ir con velo, con las falditas largas. Las mujeres a un lado, los hombres a otro lado. Y así todos como ceremoniosos. Y dice, mire, ahí al interior de todo eso se movía un espíritu terrible de inmoralidad sexual. Terrible. Decía, pero eso sí llegaban todos y las mujeres con sus velos. Yo no me alcanzo a imaginar aquí alguna con velo. No me la alcanzo a imaginar. Hermanos, santos de Dios, ¿sabe qué significa eso? Apariencia. Y nosotros no podemos ser cristianos de apariencia. Hay hombres aparentes, hermano, que dicen que sí, que le hacen, que suben, que vienen. Y los ve uno el primer mes, el segundo mes, y el resto. Y aquí nos dejan a sus esposas o a sus hijos. Pura apariencia, hermano. No, hermano, es que a nosotros no nos hace verdaderos creyentes el tener una Biblia aquí bajo el brazo. Verdaderos creyentes son evidencia de ¿qué? De creyente, de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Así que, amados santos de Dios, el apóstol Pablo les está diciendo, mire, tengan mucho cuidado. Ahora, estos que enseñan eso, ojalá se hubieran mutilado. Mire, lea ahí el versículo, en el versículo 5, en el capítulo 5, en el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, ojalá los extirparan. Ojalá los desmembraran. ¿De dónde? De la misma iglesia. 1, de ser mojigatos. Y 2, de ser libertinos. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Estamos llamados a eso, hermano. No ponga cara de mojigato, que Dios sí lo conoce a usted, hermano. Entonces llegan aquí a la iglesia así, todos espirituales. Ay, hablan así. Hermano, bendiciones, hermano. ¿Y usted cómo está, hermano? Bendecido para bendecir. Ahí eso hasta cambian el tono, ¿no? ¿Tiene inquietud, por favor? Es que yo me distraigo. Es por mí que yo me distraigo. Y hasta cambian el tono de la voz. Y eso hablan así todos ceremoniosos. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Hasta toman aire. Aleluya, hermana. Ay, cuando yo veo un man así que dice, ay, hermanita, aleluya. Este es un lobo disfrazado de oveja. Pero aquí le tenemos lo suyo, no se preocupe. ¿Sí? O cuando esos hermanitos así, ¿no? Aquí tuvimos uno que era tremendo. Ya las hermanas ni lo querían saludar. Gloria a Dios que el Señor lo mutiló. Pero lo mutiló de la iglesia, quiero decir, no tengan cuidado. O sea, lo apartó mejor, lo separó. Porque el hermanito cuando iba a saludar a las hermanas, decían las hermanas, y ese hermano. Porque el hermano iba a saludar a la hermana, aleluya, hermano. O la hermanita, ¿no? Que se le hace, ay, gloria a Dios, hermano, aleluya, hermano. Uy, es que usted huele, hermano. Cuando está ese espíritu, hermano, cualquiera huele a rico. ¿Usted qué loción usa, hermano? Es que usted sí. Uy, no, hermana, hoy me apliqué menticol. Pero claro, como está ese espíritu, a ella le parece que eso es lo máximo, ¿no? Bueno, o narciso negro, o esas cosas que. Solamente, hermano, que no uséis. Y continúa el apóstol, ya voy terminando. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué se lo dijo de esta manera? Porque cuando tú vas al 13,
dice la palabra, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos. Y después les dice, escuche, cuando se sirvan con amor los unos por los otros, tengan muy claro que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, cuando habla de amar al prójimo como a sí mismo, le está diciendo, hermano, tú amas a tu hermano, tú amas a tu prójimo como a ti mismo cuando no usas tu libertad para pecar. ¿Qué? ¿Sí me hice entender? Tú amas a tu hermano, tú amas a tus hermanos, tú amas a tu esposa, tú amas a tus hijos, lo vamos a ver en 8 días. Tú amas la iglesia, tú los amas cuando no usas tu libertad para pecar. Amén. Ahí tú los amas. Tú amas, hermano, y tú verdaderamente das evidencia de libertad cuando tú sirves ¿a quién? A otros. Por eso, hermano, mire, no me venga con ese cuento acá, y yo creo que en ninguna parte. Pues yo miro a ver si le colaboro. Mire ahí, por favor, busque en su Biblia. Rápido, mijo. Primera de Algodones 3:23. Yo miro a ver cómo le colaboro, cómo puedo. Hermano, evite eso. Porque cuando hay libertad en Cristo, usted no mira cómo colabora. Usted y yo lo que hacemos es servir. ¿Qué? Servir. Aquel que nos tomó como sus hijos. ¿Qué hacemos? Le servimos. ¿O qué hijo en verdad agrada a un papá cuando le dice la mamá o el papá, mamita o mi amor, o como le dice su mamá? No, papito, mi amor, Chelito. ¿Cómo le dice a los niños? Chelita, mi amor, vaya, cómprese una bolsita de leche. Sí, pero le provoca a uno, sí, pero venga, le digo cómo espero, mi hijo. Oiga, le estoy diciendo que vaya por una bolsa de leche para hacerle un buen teterito. O sea, sí, teterito es lo que le hace su mamá, como una guapanelita, estas cositas. Sí, eso es lo que le hacen a, sí, chocolisto con chocolito. Milito, ¿no? ¿No? ¿Cómo le hacen? Milito, milito. Hola, le voy a dar un Milo calientico, una bebida chocolatada calientica. Y le digo, vaya y traiga, mamita, la bolsita de leche. Sí, pero usted le provoca coger ese chino y comérselo a picos, ¿o no? ¿Cierto? O se le dice, oye, mamita, ve por el panecito, tráete una bolsita de pan, ¿no? Porque dice que tiene hambre. Dice, bueno, ve y trae tú la bolsa de pan. Y la niña o el chico dice, sí, pero. No, un momentico. ¿Quién es el del hambre, usted o yo? Sí. ¿Quién es? ¿Usted o yo? No, pues yo. Pues va y traiga el pan, ¿cierto? No, no hay papas que no. No. Sí, pero. Entonces dice la mamá, bueno, papi, quédate ahí, yo te la traigo. Por favor, eviten los señalamientos entre hijos y padres. ¿Sí? Muchos señalamientos, están ventaneando los chinos, así que tranquilícese. Hermano, cuando hay amor no se necesita, escuche, amados santos de Dios, pero o excusas o pretextos. ¿Por qué dice? Escuche, como dice el apóstol Pablo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En el capítulo 5, versículos 5 y 6. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Y cuando tú indagas desde ese versículo hasta que llegamos al versículo 13, dice la palabra, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cómo fuimos llamados a libertad? Por amor. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo le va a poner usted condiciones a su esposa, hermano? Yo la amo, pero yo la respeto, pero
Yo la cuido, pero. Yo la sustento, pero. Dentro de 8 días lo vamos a ver. Claro, hay más de uno pensando, ni cuente conmigo, pastor. Ay, le está diciendo a su esposa, dentro de 8 días no venimos, ¿no? Hermano, mire, amados santos de Dios, ¿para qué entonces la libertad? Rápido. Primero, versículo 13, en su segunda parte dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Para qué la libertad? Para oponernos a qué? A la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Ya se los mencioné, ¿cierto? ¿Están ahí? Mire, los deseos de la carne. O sea, ¿para qué la libertad? Para que te levantes y te opongas frente a adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, pero poquito, orgías y cosas semejantes. Todas. Para eso es tu libertad, para que te opongas. ¿Para que qué? Te opongas. Para que seas radical. ¿Sabe qué significa? Estad pues qué? Firme. ¿Sabe qué significa firme? Radical. No negocie, no diluya. Si usted dice cristiano y hay compromiso, párese firme, hermano. Hermana, santo de Dios, jovencito, jovencita, párense firmes. Hoy todo, hermano, va en contra ciertamente de los principios y las verdades. Todo lo que ustedes vean, el cine, la cultura, todo. Todo es de verdad, nada es, de verdad que nada, hermano, conviene, ciertamente del mundo, hermanos. Y mire lo que dice, no, que no use la libertad como ocasión para la carne. Hermano, no puedes estar tapado bajo un manto de falsa libertad cristiana. Se lo explico. Algunos cristianos profesan, afirman que son libres. Pero ¿sabe para qué son firmes? ¿Para qué son libres? Algunos profesan para emborracharse, para disfrutar de cosas que son mundanas, que para nada alimentan, para ver pornografía, para vivir indecentemente. ¿Creen que libertad es que les da indulgencia de vez en cuando entrar a una página pornográfica, de ver escenas de sexo? No, hermano, para eso no es. Pastor, pero es que es poquito. No. ¿Me estoy haciendo entender? Para ser mal hablados, groseros, vulgares, patanes, lenguaraces, hablantinosos, lisonjeros, hipócritas. No, para eso no es la libertad. Una hermana dijo en su momento, dijo, es que ¿cómo le parece que cuando estamos orando a las 5 de la mañana a algunos les coge el sueño? ¿No? Y pues obviamente algunos dicen, ay, a mí sí no, ni a mí tampoco. Ay, le coge el sueño a esa hermana, eso es diabólico. No, hermano, eso es ser sincero y sensato. Me coge el sueño. Entonces, ¿qué ocurre, Señor? Hazme libre. Tú me hiciste libre para orar con gozo. Tú me hiciste libre para orar con alegría. Que no se me convierte a mí las 5 de la mañana a orar por obligación, sino lo hago con alegría, con gozo. Pone uno su alarma y uno dice, ¡ay, sonó la alarma! ¡Ay, mi oración, Señor! Uy, sonó la alarma. 5 más. Nosotros tenemos una particularidad y somos hasta, algunos de verdad caemos en la ridiculez de poner la alarma para amargarnos. No ponga la alarma, menso. Si se va a amargar, suena la alarma y dice, uy, ya sonó esto. Intentan posponer y eso suena y otra vez. Y se sienta a orar y se sienta de mal genio. Ay, hermano. O sea, para usted eso es legalismo. ¿Sí me está haciendo entender? Usted lo está haciendo por legalista. Y el legalista tiene un rasgo, es hipócrita. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué viene a la iglesia? Porque toca, porque como somos servidores, allá el pastor y la pastora llevan un listado. Y el que no, repailas. Y entonces toca. No. Usted viene y está porque a usted le parece de verdad que se goza, porque el Señor le dio libertad para congregarse. Vamos subiendo la alabanza, por favor. Para congregarse, para venir a alabar, a adorar. Para eso es. Para adorarle con todo nuestro cuerpo, alabarle, para eso nos hizo libres. No hay hermanos, no les digo a los hermanos, uy, ese hermano está como poseído. Porque claro, el hermanito allá.
hermano. Y aquí alaban así, eso es satánico. No crean que viene mucha gente a juzgar y a señalar. Cuando se para una damita aquí, pues trae su pantaloncito, se viene bien y dice, oye, ya las mujeres con pantalones, eso es diabólico. O una mujer que les vaya a enseñar, uy, hermano, eso es como si les escupieran. Pero por dentro son lasciviosos, inmorales, depravados. No, hermanos. La libertad en Cristo es para oponernos a todo eso. ¿Para qué más es la libertad en Cristo? Dice ahí mismo en el 13, para servirnos por amor los unos. Para eso nos hizo el Señor libres. A mí me fascina ver el grupo de jóvenes. ¿Cuántos saben que aquí hay jóvenes? No. ¿Cuántos saben que aquí hay jóvenes? Hermano, mire, los jóvenes son libres acá. No para hacer lo que se les da su gadarena gana, no. Pero son libres para disfrutar con gozo de su vida cristiana. Entonces convocan los jóvenes y jóvenes, tenemos una actividad y son libres. Y van y buscan un lugar, un prado, un parque, juegan, ¿cómo es esto? El frisbee, ¿no? Y van y hacen alguna actividad y llueve y se embarran, se mojan, saltan, ¿no? Y pasan tantas cosas. Yo digo, hay libertad. ¿Sí me hago entender? Hay libertad. ¿Por qué nosotros hemos de señalar a nuestros jóvenes porque vivan con gozo? ¿Por qué ha de ser esto? De pedirle a un joven que venga acá y no salte, no aplauda, no mire, no toque. Por favor, si es en Cristo, dejemos que nuestros jóvenes sean libres y disfruten de su libertad en Cristo. Amén. Déjelos, hermano. No, pastor, es que los jóvenes cristianos son aburridos y algunos son feos y otros tienen granos. No, mire, los más feos no están en la iglesia. ¿Sabían eso? Ni las más feas. No. ¿Sabe qué los hace lindos a nuestros jóvenes? Su libertad en Cristo. Ver nuestros jóvenes sonrientes, serviciales, unos en medios, otros en un lado, otros en otro lado. Hermanos, es una bendición. La vida cristiana no es aburrida, harta, hermano. Entonces, ¿y usted qué es? Cristiano, gloria a Dios, aleluya. Por favor. Es una autoconmiseración. Otros con una amargura. ¿Y usted qué, hermano? Cristiano, ¿por qué o qué? ¿Qué pasó? Uy, hermano, me va a morder, le recomiendo, ¿no? Tranquilícese. Y dice también, ¿para qué nos hizo libres? Porque toda la ley, escuche, termino, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe para qué se nos hizo libres? Para cumplir la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios empieza por amarnos unos a otros. Pregunta, ¿tú oras por tu hermano? ¿Cuántos se han vinculado a la oración de 5 y cuando oramos por los matrimonios? Señor, el matrimonio de nuestros hermanos, los hijos, las hijas. Aquí hay muchos que no se vinculan a la oración, hermano. Y esa es la libertad. Cristo nos dio libertad para eso. Mire, ven acá, hijo. Mire. ¿Cuál de los dos es más satánico? Sí, hermano, porque a eso vienen algunos hermanos, hermano. No, coja oficio, hermano, échese agua o quédese en su casa. Por favor, hermanos, un poco más de cordura, hermanos. ¿Para qué más, hermanos? La libertad en Cristo, dice ahí, para evitar hacernos daños los unos a los otros. Mire, léalo, versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermano, nos dio libertad para que no seamos destructivos entre nosotros mismos. Deja de señalar, de murmurar, de criticar, de hablar mal de tu hermano, de tu hermana, de tu pastor, de tu pastora, hermano. Eso trae destrucción, hermano. Sea libre en Cristo Jesús para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Mire, hermano, escucha.
quien hace la voluntad de Dios verdaderamente, o sea, no vamos a cumplir todo, pero quien hace la voluntad de Dios refleja que es libre. No, y la hermana no dice amén, la hermana se ríe. Pues claro, es que ver eso. Mire, hermanos, si tú eres libre y consideras libertad en Cristo Jesús, vives con gozo, aún y a pesar de las dificultades, las vicisitudes, vives con alegría. ¿Sabes por qué? Porque para eso nos hizo libres el Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Muy bien, vamos a ver cuánta libertad tienen. No, la hermana que me está comentando que ella también es libre. Libre para adorar y cantar. Amén. Amén. Como todos los jóvenes. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra hoy, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente nos has llamado, Señor, sino nos has libertado. Nos has hecho libres del pecado que nos asediaba, Señor. Del pecado del cual éramos esclavos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, porque en verdad yo era incapaz para detener ese poder que operaba en mí llamado pecado. Yo era incapaz, me superaba ese poder. Pero habiéndome hecho libre tú, Señor, a través de la obra en la cruz, Señor, hoy ya no soy cautivo. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos hoy que la libertad cristiana es más que un estado, que una forma. Libertad cristiana realmente es vida nueva en el Espíritu. Es una libertad que nos permite tener una relación contigo por medio de tu Espíritu, Señor. Es una libertad que nos permite someternos a ti, Señor, para llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Es una libertad, Señor, que me permite, oh Dios, ser obediente a ti gozosamente, alegremente. Es una libertad, Señor, que me lleva a servirte con alegría por la verdadera libertad en ti, mi Cristo. Es que podemos servir con disposición, con disponibilidad. Y esto no, Señor, por imposición, sino con alegría. Porque mi libertad, y ahí donde tú estás, dile, Señor, mi libertad procede de ti, Cristo. Mi libertad está en ti, Cristo. Y mi libertad la vivo en ti, Cristo. Señor, gracias. Porque sabemos, oh Dios, que tus principios y tus verdades son ligeras y producen descanso para el alma. Señor, gracias por traernos a libertad, por pasarnos, oh Rey Santo, mi Señor, de muerte a vida, de oscuridad a luz, de muerte eterna a vida eterna, de infierno a cielo, de esclavitud a libertad, Señor. Solamente que, oh Rey, mi libertad en ti no sea como ocasión para la carne, Señor, para pecar, sino que mi libertad en ti sea para servir por amor los unos a los otros. Que mi libertad en ti sea amar a mi hermano como a mí mismo. Dicho lo anterior, Señor, guárdanos de toda obra de libertinaje, pero también de legalismo, Señor,
de hipocresía, de apariencia. Porque libertad no consiste en tener una actitud legalista que es típica de aquellos que no viven bajo el control del Espíritu, sino de una fachada, de una apariencia. Señor, ayúdanos, oh Rey, en estos tiempos a que no seamos esclavos de rudimentos antiguos, Señor, y creer que es por obras que somos salvos, que es por obras que somos justificados. Hemos sido salvos por gracia, hemos sido justificados por gracia, y esto solamente porque en Cristo Jesús se desplegó todo el amor del Padre para con nosotros. Señor, gracias, porque si tú nos has libertado por medio de Cristo, es por pura gracia. Y lo único que nos quedaría entonces es mantenernos firmes en esa libertad en Cristo, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, como dice tu palabra y lo expresa el apóstol Pablo, la carta a los Gálatas, a que estemos firmes en la libertad con que tú, Cristo, nos hiciste libres, y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud del pecado. Señor, ayúdanos a no diluir, a no negociar, a que no mengue tu palabra en nosotros, porque escrito está que un poco de levadura leuda toda la masa. Ayúdanos, Señor, y guárdanos de quienes quieren estorbar nuestra libertad en Cristo, con libertinaje o con legalismos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a podernos amar libremente, sin hacernos daños los unos a los otros, sino guardándonos entre sí. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero si decimos ser de Cristo, vivimos por el Espíritu. Y esto no para hacernos vanagloriosos, ni irritándonos los unos a los otros, ni envidiándonos unos a otros. Más bien, Señor, dando fruto en el Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, Señor, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacernos libres para adorarte, libres para exaltarte. Gracias, Señor. Gracias porque, oh Rey, mi libertad a partir de este tiempo, Señor, la desarrollaré con gozo, con alegría, a pesar de las vicisitudes, de las dificultades, por momentos de las circunstancias adversas, Señor. Pero al fin y al cabo, libre, Señor, libre en Cristo Jesús, Dios. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por hacernos libres en Cristo Jesús. Libres de toda carga del pecado, de toda maldición. Gracias porque te hiciste maldición por nuestras maldiciones, pecado por mi pecado, Señor. El castigo de mi paz, el castigo fue sobre ti, todo para que yo tuviese paz, para que yo me pudiese reconciliar con el Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Vamos a alabarlo. Vamos
Vamos a expresar nuestra libertad, amén. ¿Cuántos son libres? Para alabar, para adorar, para exaltar. Dele un aplauso fuerte al Rey de Gloria, Jesucristo.